hablamos de cómo es la consagración de un sacerdote. Y decíamos que ese acto de consagración representa todos los aspectos de un creyente y cómo el creyente vive su consagración. Y decíamos, bueno, el creyente no eligió esto, pero ahora está en esta posición. Él nació en una familia de sacerdotes. Y si vos te convertiste a Cristo, vos naciste en la familia de Dios, y quiero decirte, naciste en una familia de sacerdotes, donde cada hijo es sacerdote también. Así que ahora vos debés tomar esa función. Y esa función es una función, hablamos la semana pasada, una función pública, donde voy a estar a la vista de todo el mundo, porque a eso fui llamado, a representar a Dios. Es una función que requiere pureza, santidad, limpieza. Es una función que requiere que yo dependa en el Señor constantemente y en el poder que Él da, en la unción del Espíritu, como hablábamos. Y es una función muy valiosa, que el Señor no toma en poco. Y nosotros tenemos que sentirnos privilegiados por esto. Tenemos que sentir el peso también de la responsabilidad, pero el gozo de saber de que Cristo quiso que vos seas esta persona. Bueno, y esto nos lleva al próximo capítulo, que es el capítulo 10. Y ya yo la semana pasada había dado alguna introducción al capítulo 10, porque veníamos viendo cómo todo el 8 y el 9, Dios fue muy detallado en cómo el sacerdote tenía que conducirse. Y todas estas veces que veíamos que aparecía esa frase, como Dios lo mandó, como Dios lo mandó, yo les mencioné de que eso iba a ser importante cuando lleguemos al capítulo 10. Porque el sacerdote no está en un lugar que él creó o que él puede decidir cómo hacer lo que le fue llamado a hacer. Él está sujeto al Señor, y el Dios es el que diseñó el rol sacerdotal y es el que lo dirige. Entonces ya veníamos hablando de esto y llegamos al capítulo 10 y quiero leerlos primero y después empezar a explicar de qué se trata este capítulo. Pero si me acompañan ahí en Levítico 10, versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado.
Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Qué contraste tan grande del capítulo que terminábamos de leer la semana pasada, donde leíamos, por ejemplo, en el versículo 24, al fin del capítulo 9, dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando terminábamos la semana pasada, vimos unos hombres que obedecieron a Dios y se consagraron a Dios. Y Dios aceptó su consagración y su ofrenda y confirmó el gozo que tenía en estos hombres, mandando ese fuego que consumió ese holocausto. Y ese día se inauguró el oficio sacerdotal para Israel. Nunca antes esto había sucedido. Y a partir de ahora, para el resto de la historia, Israel iba a celebrar estas fiestas. Y estos sacerdotes iban a cumplir este rito. Este era un día precioso. Era un día inolvidable, era un día glorioso en que estos hombres se convirtieron en estos sacerdotes, en esta función tan valiosa para Dios. Pero no parece ser que hay una regla que lo vemos reflejado en muchísimas historias, que es tan común que una persona pueda pasar desde ese lugar de victoria, de la victoria más grande, del gozo más grande, de la bendición más grande a su caída más grande. Creo que hay pocos lugares en la Biblia que nos muestran un contraste tan marcado como este, donde estos hombres en su primer día, el día inaugural, el día que se convirtieron en sacerdotes, ese día fueron asesinados, fueron matados por Dios como un juicio de Dios por su rebeldía. ¿Y qué tenemos acá? Cuando vos lees este pasaje, tenés que sentir el dolor que está sintiendo este hombre, Aarón, y todo este pueblo que va a llorar en este día. Y van a pasar de la alegría al llanto en un instante. Y vos decís: ¿pero por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué es que el hombre tiene que seguir ese patrón? ¿Por qué es que no puede disfrutar de las bendiciones de Dios y del gozo que Dios le da? ¿Por qué tiene que rebelarse a Dios y pecar contra Dios y sufrir las consecuencias? Pero parece que esto es la regla. Alguien escribió una vez, yo estaba leyendo esta semana y te quiero leer esta frase que pusieron. Dice así: la historia de la humanidad es una que debería escribirse con lágrimas, ya que en cada rincón encontramos las formas más grandes de fracasos. Cuando el hombre es puesto en el lugar más alto de honor y privilegio, va a degradar su dignidad, deshonrar su posición y abusar de sus privilegios. Si es llenado hasta abundar de las bendiciones de Dios, va a darse la vuelta en ingratitud. Si es colocado en el lugar más impresionante, él se va a corromper. La naturaleza del hombre, en su forma más clara y en las circunstancias más favorables, es corrupta y pecaminosa. La nuestra es una historia de continuo fracaso, rebeldía y apostasía. El hombre es una raza caída que continúa su caída hasta el infierno mismo, a no ser que Dios intervenga en gracia. ¿Vos ves lo que pasa acá?
Dios le va a dar a estas personas este honor tan alto. Les va a colocar como sus sacerdotes, sus representantes, en su presencia, el Dios del cielo, habitando en medio de ellos y ellos permitiéndoseles entrar y estar en esa comunión íntima con Dios. Y desde ese lugar, estos hombres se van a corromper. Y estos hombres van a menospreciar esos privilegios. Y estos hombres van a pisotear esa dignidad que han recibido. Y van a ser juzgados por Dios. Pero no es así el corazón de cada humano. ¿Tenemos el derecho nosotros de juzgar a estos hombres y señalarlos? ¿O tenemos más vale la responsabilidad de mirarnos a nosotros mismos? Y mirar nuestro corazón y saber de que al no ser por la gracia de Dios, nosotros haríamos lo mismo. Después de haber sido salvados, después de haber sido traídos por Dios a un lugar de privilegio, a la comunión íntima con Él, al ministerio sacerdotal, a la función de representarlo a Él en el mundo, de ese lugar nosotros podemos darle la espalda a ese Dios y pisotear todas esas bendiciones. Esta es la historia del fracaso del hombre y a la vez de esa gracia de Dios que puede tomar a los hombres pecadores y aún así restaurarles. Pero tenemos que ver acá ese contraste total, ¿no es cierto?, del gozo a la tristeza. Esta historia nos recuerda que esto no es solo un principio que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando vos mirás lo que va a pasar acá, Dios juzgando a estos sacerdotes que Él había nombrado, ahora matándolos en el lugar mismo del santuario, uno dice, pero ¿qué clase de Dios es este? Bueno, este es un Dios que debe ser temido. Es un Dios santo, un Dios a quien debemos reverenciar, no un Dios que podemos tomar livianamente. Hay muchos pasajes que hablan de la actitud que debemos tener ante este Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, un versículo que hemos leído otras veces acá, donde Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Ahí Pablo habla de ese temor. El pueblo de Dios debe temer al Señor, temer a un Dios santo, y entrar en su presencia no es cualquier cosa. Cuando somos invitados a la intimidad con Dios, somos a la misma vez invitados a una vida de santidad. Y cuanto más cerca estamos de ese Dios santo, más altos son los requisitos para estar en ese lugar. Y para aquellos que hemos sido llamados a ser sus sacerdotes y estar en su lugar santo, Él demanda esa santidad. Y yo decía recién, esto no es algo solo del Antiguo Testamento. Mucha gente suele ver que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, un Dios duro, que castigaba con la muerte a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que Él es más compasivo. A Él le traen una mujer adúltera y Él dice, ni yo te condeno. Jesús no condena a las personas, pero la verdad es que eso no es una imagen correcta de quién es Jesús. Porque Jesús lo que dijo es, yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Claro, Jesús no mató a esta mujer porque no era su función en este momento. Pero Dios no bajó su estándar. Dios no dejó de reclamar santidad y obediencia. Y te lo puedo mostrar en un principio. Esta historia tiene un paralelo increíble con otra historia que está en el libro de Hechos, donde encontramos dos creyentes, o dos supuestos creyentes, un matrimonio, Ananías y Zafira, que vienen un día y ellos menosprecian a Dios en un engaño que ellos van a traer a los apóstoles. Y cuando Pedro les confronta, le dicen, ustedes no mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. ¿Y qué pasó con estas dos personas? Lo mismo que pasó en ese momento. Estas personas, vestidas con su vestimenta sacerdotal, ahora van a ser juzgadas por Dios con la muerte, por tomar en poco la santidad de Dios. Entonces, cuando miramos esta clase de juicios, no tenemos que pensar, esto ya no me preocupa a mí, porque yo no vivo en esa época,
sino que tenemos que pensar, este es el Dios al que nos acercamos cada vez que venimos a Él. Es un Dios que toma muy en serio nuestra vida, porque fuimos llamados a un alto honor, a un alto oficio. Es lindo saber de que somos sacerdotes de Dios, pero quiero que sepas que acompañado con ese título viene una gran responsabilidad. Y estos hombres lo aprendieron en ese momento. Bueno, quiero hablarte hoy entonces acerca de este juicio sobre los sacerdotes de Dios. ¿Dios juzga a sus sacerdotes? A estos hombres que Él acaba de nombrar para tomar esta gran función. Y esta historia nos va a mostrar cómo Él lo hace, por qué lo hace, de qué manera Él lo hace y qué fin tiene Dios al hacerlo. Y vamos a ir viendo en estos puntos que tienen ahí en sus hojitas. En el primero quiero que vean cómo el juicio sobre los sacerdotes viene por el pecado en el que se encuentran. ¿Por qué Dios juzga a sus sacerdotes? Bueno, Él los juzga por el pecado de ellos. Y dice en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les había mandado. En este versículo de forma tan resumida se nos explica qué fue lo que provocó esa reacción en Dios. ¿Por qué Dios mata a estos hombres? Bueno, la explicación es muy simple. Tenemos estos dos, ¿se acuerdan? Aarón y sus 4 hijos fueron consagrados, el del capítulo 9. 2 de estos hijos, dice, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego. La forma como está expresado esas palabritas da a entender que lo que van a hacer ahora no lo meditaron suficiente. Me da la impresión, ¿no es cierto?, que fue un arranque de improviso, siendo lo que ellos acaban de experimentar. Ellos ven todas estas bendiciones, todo el pueblo alegre, así que ellos dicen, vamos a ofrecer incienso. ¿Qué puede haber de malo? Una persona sincera que quiere hacer algo para Dios. Bueno, el problema es que había leyes y reglas muy estrictas de cómo se debía hacer esto. La intención acá no era suficiente, porque estas personas, al tomar esta decisión así, lo que mostraron es que su deseo de hacer algo por Dios era todo lo que importaba, y no lo que Dios decía de cómo se debía hacer. Quiero llevarte, mira, da vuelta un par de hojitas para adelante. En el capítulo 16, Dios va a dar instrucciones de una fiesta específica para Israel, pero quiero que veas cómo comienza esta descripción. En el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Entonces te da este contexto. Dios le va a hablar a Aarón y le va a decir cómo tiene que hacer ahora este sacrificio. Y se lo va a decir justo después de que sus hijos murieron. Y mira lo primero que le dice, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Viste esa expresión? No en todo tiempo. O sea, tus hijos murieron, entonces tenés que saber de que no en todo tiempo se puede entrar al tabernáculo para hacer las funciones del tabernáculo. Hay reglas, hay principios. Bueno, en cuanto al sacrificio mirá el versículo, se dan varias descripciones de la ofrenda del incienso. Mirá el versículo 12. Leímos recién el versículo 1 y 2. Ahora saltate al versículo 12 y se va a dar otra característica. Primero, no se puede hacer en todo tiempo, tiene que haber un tiempo, y después se tiene que hacer de una manera. Mirá el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.
No solamente había un tiempo, había una forma. ¿Cómo debía ser llevado ese incienso? Bueno, se debía tomar fuego. ¿De dónde se tomaba ese fuego? Había un lugar específico donde estaba ardiendo un fuego específico. El fuego que Dios había encendido en el capítulo 9 estaba ardiendo ¿en qué lugar? En el altar de bronce, en el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Ahí estaba ardiendo el fuego continuamente que Dios había encendido. Entonces la regla era no cualquier fuego, no cualquier tiempo, no cualquier fuego. El fuego que se va a usar es el fuego que Dios mismo encendió. Entonces, con esto en mente, vos lees el capítulo 10 y ahora empezás a entender cuál es el problema acá. El problema de estos jóvenes, o de estos recientemente nombrados sacerdotes, fue que ellos no siguieron este patrón. La forma como se enfatiza en el capítulo 16 me deja suponer de que ellos lo hicieron tal vez en el momento equivocado, aunque el énfasis del versículo 1 dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿A qué se refiere este fuego extraño? Bueno, extraño significa ilegítimo o no autorizado. Literalmente eso es lo que significa. Es fuego no autorizado. Lo único que Dios autoriza es el fuego que Él enciende. La adoración no es algo que el hombre es libre para elegir sus formas. Dios es el que dice en qué forma el hombre se puede acercar a Él. Un hombre que quiere acercarse a Dios en sus principios, en sus criterios, en su imaginación, no va a ser aprobado. Y Dios había establecido estos parámetros, estas pautas. Bueno, ¿qué tan grave es no tomar en cuenta la directiva de Dios? Bueno, para Dios fue suficientemente grave como para traer este juicio. Alguien podría leer este versículo y decir tanto por un error. Pero el problema es que no fue un error. El problema es una actitud. ¿Cuál es la actitud de esta persona? La actitud es, yo me acerco a Dios a mi manera. Yo no respeto la ley de Dios, la palabra de Dios, las directivas de Dios. No me ocupo en conocerlas y en obedecerlas. No tengo temor a Dios de entrar de forma propia, a mi manera. Yo pienso que Dios aceptaría lo que yo le traigo en la forma en la que se lo traigo. Bueno, esta es una actitud que no es propia solamente de este capítulo, sino que la Biblia ni bien comienza la historia. En Génesis capítulo 4, cuando vemos el primer sacrificio de la historia, tenemos dos hombres que traen ofrenda a Dios, y una Dios la acepta, la otra Dios la rechaza. Y vemos en estos hombres esta actitud que marca la diferencia entre la adoración que es aceptable a Dios y la adoración que Dios condena. Hay una forma de adoración que un adorador puede traer a Dios, pero que Dios la condenaría y la destruiría. ¿Y cuál es la forma de adoración que Dios destruye? Es la adoración propia, basada en mi propio criterio, en mis propias ideas, en mi propia justicia. Yo vengo a Dios en mi camino y no en el camino que Dios estableció. Yo vengo a Dios sin temor a su palabra, a su criterio, a sus ordenanzas. Vengo solamente a mi manera. Esa actitud es el peligro más grave que enfrenta un sacerdote. Porque frente a esa actitud, Dios se enoja muchísimo. No por el hecho solamente de que hubo algo que no se hizo bien, sino por la actitud que menosprecia al Dios que supuestamente venimos a adorar. ¿Cómo podemos venir a adorar a un Dios glorioso si no le tememos y no reconocemos su autoridad para decir en qué forma debemos venir?
Bueno, esto se ve en dos formas en el mundo, les digo, para hacerlo práctico. Yo veo en dos formas esto. Primero, hay muchas personas en el mundo que se creen religiosas, pero su religión se basa en este criterio. Yo vengo a Dios a mi manera. Estas personas no se sujetan a la ley de Dios. Ellos no temen a Dios. Entonces, los pastores y sacerdotes de estas religiones hablan en nombre de un Dios que ellos no respetan, porque no escuchan su palabra. Y por eso producen un pueblo que no respeta las palabras de Dios. Y entonces se creen justos porque tienen alguna forma de religiosidad. Pero esa forma de religiosidad está a punto de ser condenada por Dios. Esta es la forma de religiosidad que Cristo va a condenar el día que Él venga y separe las ovejas de los cabritos. Todos son religiosos, todos cumplieron con los ritos, pero Jesús conoce los corazones. Y hay un grupo que va a heredar el reino, y hay otro grupo que va a ser echado a las tinieblas de afuera. ¿Y qué pasó? Ellos fueron sacerdotes, pero ahora el juicio de Dios está cayendo sobre estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué cae sobre estas personas? Porque ellos vinieron no por el camino que Dios determinó para que una persona se acerque a Él. ¿Cuál es el camino que Dios determinó para que una persona se acerque a Él? Jesús. Solo Jesús. Solo sus méritos. Solo su cruz. Solo su sangre. Nada más. Cuando una persona agrega esto, distorsiona, que esto fue lo que ellos hicieron. Hicieron algo que Dios nunca les mandó. ¿Vieron eso? Ellos hicieron algo que Dios nunca les mandó. Dios nunca les mandó agregar fuego. Dios lo que les mandó es tomar el fuego que Él había dado para acercarse a Él a través de ese fuego que iban a presentar. Y ningún otro. Entonces, estas personas agregaron a las palabras de Dios lo que Dios nunca les mandó. Y en eso mostraron una actitud irreverente, que no se sujeta a Dios, que no teme a Dios, y que viene en sus méritos, en su forma, en lo que ellos pueden producir, a acercarse a la presencia de Dios. Y les quiero decir, gran parte del mundo hoy está en esta situación. Gran parte del mundo hoy está en esta situación. Personas religiosas, pero que llegan a Dios no a través de su palabra y su camino y su método de acercarse a Él, sino en sus propios criterios. Y esas personas están en este peligro, en este momento. Pero hay otro grupo. Porque tendríamos que hacernos una pregunta. Nadab y Abiú, que tal vez es la pregunta que surge automáticamente, casi siempre son los adolescentes o algún niño que pregunta esto, pero a veces se nos viene esta pregunta. Nadab y Abiú, ¿eran salvos o no? ¿Ellos fueron personas creyentes que fueron juzgadas o fueron incrédulos que fueron condenados? ¿Qué hacemos? Porque ellos tuvieron esta actitud. Ellos tuvieron la actitud de no sujetarse a la ley de Dios y hacer su propia forma de adoración. Bueno, creo que no es fácil llegar a esa conclusión, porque Dios conoce los corazones. Y creo que no tenemos que llegar a esa conclusión necesariamente, porque creo que este principio se aplica a los dos grupos. Se aplica, lo que vamos a estudiar hoy, se aplica para ver la ira de Dios sobre las formas de religión que no tienen en cuenta su único camino y medio que Él estableció por su palabra de cómo acercarse a Él. Se aplica así, pero también hay otra aplicación. Para el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, nosotros también tenemos este mismo peligro. El peligro de que aunque empezamos bien, empezamos en temor a Dios, empezamos reconociendo que Cristo es el único camino, con el tiempo nosotros nos volvemos negligentes con conocer la verdad de Dios para obedecer a ese Dios. Y pensamos que cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre y cuando tengamos una buena intención, Dios la va a aceptar. Y Dios lo va a premiar y lo va a bendecir.
Y no pensamos que nuestra vida tiene que ajustarse a la verdad de Dios o Dios no lo va a aceptar. Hacemos nuestro propio camino, hacemos nuestro propio ministerio, tomamos nuestras propias decisiones y nosotros empezamos a usar nuestro propio criterio para determinar cómo se hace la obra de Dios y para determinar cómo resolver las situaciones y cómo enfrentar los desafíos y cómo conducirnos cuando en realidad hay un solo camino que va a honrar a Dios. ¿Y cuál es? El que Él determinó. Las cosas que Él dijo. Y la única actitud que Dios acepta en sus sacerdotes es la actitud de hombres que le temen. A tal punto que celosamente se esfuerzan por llegar a Dios en el camino que Dios determinó para que nos acerquemos a Él. Cuando yo soy negligente y digo, bueno, no me importa conocer la verdad de Dios, no me importa conocer su ley, no me importa conocer sus principios, yo vivo mi vida lo mejor que puedo y eso va a agradar a Dios. Cuando yo tengo esa actitud, estoy demostrando la misma actitud que fue juzgada por Dios acá, con estos hombres que fueron destruidos. Entonces, yo creo que en los dos casos se aplicaría. Y Dios ya le había advertido esto a estos hombres. O sea, no fue algo que de golpe y porrazo se encontraron muertos sin ninguna advertencia. Fue algo que Dios ya le venía advirtiendo desde antes. Mirá en Éxodo 19, 22, por ejemplo. Tengo varios versículos, así que tal vez yo los lea antes de que llegues. Anotá la cita, tal vez lo puedes mirar más adelante. Pero mirá en el capítulo 19, antes de darle la ley, Dios le dice así: también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Viste esta advertencia? Quiero que sepan estos sacerdotes que si Dios encontraría algo impropio, inmundo en estos hombres, Dios los va a destruir. Quiero que lo sepan. Y esto Dios quiere que nosotros lo sepamos, ¿sí? Dios quiere que nosotros, sus sacerdotes, sepamos que si Él encuentra algo que le sea desagradable, Él tiene esta prerrogativa de destruir, de castigar. No es algo menor, es una advertencia que a veces cuando llega la disciplina de Dios decimos, ¡pum!, me golpeó, ¿de dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en esta situación? Pero Dios no lo hizo de esa manera. Él dio muchas advertencias. Después, por ejemplo, en Éxodo 30, 37, 38, dice, como este incienso no harás, acá había unas instrucciones de cómo hacer el incienso, bien detallado. Qué proporciones usar de cada elemento, no tiene que hacer otro, según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. ¿Viste esas advertencias que Dios venía dando ya? Si ustedes rompen mis principios, van a ser echados del pueblo. Si ustedes rompen mis principios, yo los voy a destruir. No importa que sean sacerdotes. Dios es un Dios celoso y el que se acerca a Él tiene que acercarse en temor a Él. Entonces, Dios no destruye caprichosamente. El juicio de Dios sobre los sacerdotes viene por el pecado en el que se encuentran. ¿Sí? Segundo principio. El juicio sobre los sacerdotes viene con la severidad que Él considera necesaria. Si sos como yo, necesitas que te deletree severidad y va con S. Severidad y B corta. ¿Sí? Yo lo necesitaría si estaría ahí en tu lugar. La severidad. Severidad significa la dureza. Y mirá cómo sigue el versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! Dios va a matar a estos hombres con fuego. El fuego que antes había consumido los sacrificios y que había traído gran gozo al pueblo de Dios porque era una señal de que Dios estaba con nosotros, ese mismo fuego ahora los mata a ellos. El mismo fuego.
Estos hombres que llegaron con ese incensario para servir a Dios, fueron muertos a manos de aquel Dios a quien ellos profesaron servir. ¿No te parece tremenda esa imagen? Ellos vinieron para servir a Dios y ese mismo Dios los mató. ¿Y qué pasa ahí? Yo te hablaba recién, tenemos que entender cuál fue el pecado. El pecado no fue un error en el servicio, sino fue una actitud. La actitud de llegar a este Dios, pero con solamente una justicia aparente, una obediencia aparente, una religiosidad aparente, cuando en el corazón no había sujeción a este Dios. En el corazón no había reverencia ante este Dios. Ellos venían a servir a este Dios, pero ahora este mismo Dios los va a matar, porque ellos no vinieron con esa actitud reverente ante Dios. Es algo delicado acercarse a Dios. Porque el mismo Dios que consume el fuego, el sacrificio en el fuego de adoración de un pueblo obediente, es el mismo Dios que mata al pueblo desobediente, que no es reverente a su ley o a su verdad. Qué verdadero es el dicho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Esa descripción de Dios resumiría esta historia tal vez. ¿Qué consume Dios? Bueno, Dios consume en gozo y aprobación el sacrificio de sus sacerdotes consagrados. Y Él consume a los sacerdotes que llegan a Dios de forma irreverente. Dios es fuego consumidor. Ahí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, aparece una historia conocida donde Dios manda a un rey a cumplir una tarea. Él tenía que ir y matar a un pueblo, a los amalecitas. Y él obedece, él sale con su ejército, pero la instrucción era que mate a todos y que destruya todo lo que ese pueblo tenía, porque era anatema para Dios. Dios lo había destinado a la destrucción. Las instrucciones eran claras, pero ¿qué hizo este rey? Él fue, pero fue a medias, porque tuvo victoria y se trajo al rey enemigo como botín de guerra y se trajo todo lo mejor que encontró ahí. Se trajo el rebaño de ese pueblo y cuando llegaron estaba este rey muy feliz porque dice: yo obedecí a Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es esa falsa confianza que puede haber en el corazón de una persona que por hacer algo para Dios, que Dios dijo, se siente feliz y se siente seguro y se siente que todo está bien, cuando en su corazón esconde una falta de reverencia y falta de obediencia a Dios. Y de repente esa falta de obediencia va a ser revelada, porque va a llegar el profeta Samuel y le va a decir: ¿qué estás haciendo? Y el rey le dice: obedecí todo lo que me dijo Dios. ¿Y se acuerda que le pregunta a Samuel? ¿Qué son esos balidos que escucho? ¿Qué es ese ruido de ganado que hay ahí atrás? ¿Obedeciste a Dios? Sí, obedecí. ¿Y en esto? Ah, no, en eso no lo obedecí. Pero lo obedecí en todo lo demás. Yo soy un buen cristiano. Yo cumplo con todo lo que se me dice. ¿Y qué tal esto? Dice el profeta. Y él dice: no, tenés que entenderme. Yo lo traje porque el pueblo quería ofrecer un sacrificio. Y por eso trajimos todo esto. Tratando de justificar por qué esto él no va a obedecer. O él no obedeció. ¿Y qué le dijo? Ahí aparece en 1 Samuel 1:22. Dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Jehová en que yo le sirva y haga sacrificios
más que lo que Él se complace en que vos le obedezcas en cada cosa que Él dice? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, en la mente de Israel, lo más bajo que uno podía caer era abandonar a Dios e irse atrás de los demonios. Así de grave es no obedecer un mandato de Dios. Ser rebelde a Dios en un principio que Él dio es tan grave como irme atrás de los demonios a adorar. Así de grave, dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras podrían aplicarse tranquilamente a Levítico capítulo 10. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Dios, ¿qué hizo? Te mató. Ahora, es verdad, en el caso de Saúl, Saúl no murió, ¿no? En este momento. No cayó fuego del cielo, no fue consumido. Porque Dios tiene la libertad de ejercer su juicio en el tiempo y en la forma que Él lo determina. Pero para Dios el pecado de rebeldía y de rebeldía significa no prestar atención a la palabra de Dios para no obedecer lo que la palabra de Dios dice, es tan grave, como decía acá, como irse atrás de los adivinos. Bueno, vuelvan allá a Levítico 10. Y quiero que veas algunos detalles. Quiero que te des cuenta, en primer lugar, que el alto puesto que estos hombres tenían no les dio ninguna protección frente a este juicio que Dios les dio. Estos son los sacerdotes que acaban de ser nombrados como los intermediarios, los representantes de Dios. Aún este rol, este lugar tan sublime, no es un lugar donde uno puede esconderse del juicio de Dios si uno tiene esta actitud. Ni siquiera la posición más elevada de sacerdocio. Ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, tenemos otro momento en que podemos ver la gravedad que esto tiene para nosotros como iglesia. Porque si vos vas ahí a 1 Corintios 11, vas a ver que Corinto era una iglesia con muchas situaciones. Había muchos pecados en esta iglesia. Y Pablo le corrige todas estas situaciones. Hasta que llega a un punto. En esta iglesia había falta de amor genuino. No había unidad en la iglesia, había divisiones. Y se mostraban estas divisiones, por ejemplo, en el hecho de que cuando la iglesia celebraba la cena del Señor, los creyentes lo tomaban a la ligera. Y los creyentes ni siquiera se importaban por cultivar una unidad, sino que ellos venían, ¿no es cierto?, tomaban, es más, tomaban en exceso, tomaban de forma individual, ellos pensaban, mi vida espiritual es mía, no importa lo que pasa en esa reunión, no importa lo que pasa en mi corazón con los demás creyentes. Y ellos menospreciaban el cuerpo de Cristo, menospreciaban la unidad del cuerpo de Cristo, menospreciaban el valor del cuerpo de Cristo. ¿Y qué les dice Pablo? Dice, presten atención. ¿No se dan cuenta de que hay muchos entre ustedes que están muriendo? ¿No se dan cuenta que hay muchos de ustedes que están enfermos? Esto es el juicio de Dios que está cayendo por esta actitud. Dios estaba matando personas en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Corinto, por esta actitud irreverente hacia el cuerpo de Cristo. Bueno, tomar a la ligera cualquier mandato de Dios es grave. No pensemos que Dios no nos va a castigar a nosotros porque somos nosotros sus hijos. No pensemos que no nos va a castigar porque somos sus sacerdotes, porque estamos al frente, porque tenemos una posición. No,
Porque no hay ningún lugar donde uno pueda esconderse y que le proteja del juicio de Dios si es que Dios ve eso en el corazón. La irreverencia a Dios y a la verdad de Dios es algo muy grave. En 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 16 en adelante, se trata un tema un tanto oscuro, porque no se lo explica en detalle, pero se menciona que hay pecados que son pecados de muerte. Primera de Juan, estamos hablando de la era de la iglesia, estamos hablando de nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay pecados que son de muerte. Hay pecados que cuando un creyente los comete, Dios lo mata a ese creyente. Y Juan dice, miren, cuando alguien cometió el pecado de muerte, ni siquiera oren por él, porque va a morir. No hay vuelta atrás. Dios determinó matar a esta persona. Bueno, ya sé lo que está pensando. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿No es cierto? Bueno, ese es el gran punto de controversia, porque en 1 Juan no se dice cuál es el pecado de muerte, pero se dice que está. Supuestamente para ese momento no hacía falta que lo diga, porque ya se sabía. Pero nosotros hoy nos queda ese gran signo de pregunta. ¿A qué se refería? ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, no importa cuál era. Si Dios no lo registró es porque no hace falta que lo sepamos, pero Dios sí quiere que sepamos de que Dios toma en serio la disciplina. Y la disciplina de Dios no es solamente una palmadita. No es solamente decir, mira, trata de mejorar para la próxima. ¿Sabes cómo es la disciplina de Dios? Dios mata a sus hijos si ellos se mantienen en esa actitud. La disciplina de Dios es grave. Y por eso, acá Juan da esa advertencia. Hay pecados que son de muerte. Y ellos murieron. Dice en el versículo 2, si vuelven ahí a Levítico. Hay un versículo en Proverbios 14:12 que creo que ilustra esto bien. Un versículo conocido, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho. Vamos a ofrecer incienso. Juntemos el fuego, pongámoslo en nuestro incensario. Vamos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Vos te das cuenta del peligro que esto implica? El hecho de que puede ser que en tu mente vos consideres algo natural. Puede ser que ahora mismo vos estés pensando que hay algo que es normal, que así es la vida cristiana, que así es la realidad, y en tu mente a vos te parezca derecho, pero que ese camino va a llevarte al juicio de Dios. ¿Vos creés que eso es posible? Lo es. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. ¿Y qué nos puede librar de esa muerte? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué seguridad tendríamos de no caer en el precipicio y en la muerte si no tenemos esta actitud de fiarnos de Jehová? Si no tenemos esta disciplina de querer conocer la voluntad de Dios y de querer obedecer la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos dice, cueste lo que cueste, ¿qué nos garantiza no terminar en el precipicio? No hay nada, porque tu criterio no es ninguna garantía, no te da ninguna seguridad. Hay caminos que al hombre parece derecho, su fin es fin de muerte. Entonces, el juicio sobre los sacerdotes viene con la severidad que Él considera necesaria. ¿Y cuál es la severidad que Dios tiene para esa actitud? La muerte. Tercero, el juicio sobre los sacerdotes viene acompañado de la reprensión clara del líder. Mira este principio. El versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón. No sé si vos lográs ponerte los zapatos de Moisés, pero Aarón es el papá de estos dos hombres. Unos momentos antes, Aarón estaba celebrando uno de los momentos más felices de su vida. Él y su familia
han recibido este honor de parte de Dios. Y el gozo no se podía expresar. Y de repente, en un solo golpe, sus 2 hijos, el futuro de su familia. Yo no puedo imaginar lo que pasa por el corazón de un papá que pierde a un hijo. Algunos de ustedes tal vez sí. Pero este hombre en un instante pierde sus 2 hijos. Y estos 2 hijos no murieron de un accidente, ¿no? Murieron juzgados por Dios por su rebeldía. Y ahora Moisés tiene que ir a hablar con Aarón. ¿Qué hace este hombre ahora? ¿Cómo le dice a Aarón qué es lo que está pasando acá? Pero es exactamente lo que Moisés va a hacer. ¿Sabes lo que va a hacer Moisés? Le va a aclarar a Aarón la situación. ¿Por qué estos 2 hombres están muertos? Y le va a aclarar a Aarón qué es lo que acaba de pasar y qué es lo que debe pasar ahora. No puedo creer. Este líder Moisés, las convicciones que él tiene. Pero este hombre se acerca, ¿no es cierto? Y le habla a Aarón y le dice estas palabras. Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, ¿sí? Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Lo que va a hacer es Moisés hablar con Aarón y decirle lo que acaba de pasar. ¿Por qué habla con Aarón? Porque después de este gran juicio, lo primero que hace Moisés es hablar con Aarón. Bueno, pienso que hay 2 razones. Aarón es el sumo sacerdote. Él es la autoridad que se supone debe ser el que vele por la vida espiritual de la nación. Y Aarón parece que necesita que Moisés le aclare esta situación, porque él tiene que liderar espiritualmente a toda la nación. Pero yo creo que hay otra razón. Aarón no solamente es el líder espiritual de la nación, Aarón es el papá de estos 2 hombres. Cuando leí esto se me vino a la mente otra historia. ¿Se acuerdan la historia ahí en Primera de Samuel? Cuando Samuel era un niñito, estaba en el tabernáculo ministrando a Dios y él escucha que Dios lo llama. ¿Se acuerdan la voz? Samuel, Samuel, él va. ¿Quién es? No sabe quién lo llama. A la tercera vez le dice Elí: volvé y decí, habla, Señor, que tu siervo oye. Vuelve Samuel, dice esas palabras y Dios le habla. ¿Y qué le revela a Dios? Dios está a punto de juzgar a Elí y a su familia, que son los sacerdotes de su época. ¿Y por qué los va a juzgar? Mira lo que dice en 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Está hablando de este sacerdote. Por la iniquidad que él sabe. O sea, este hombre es sacerdote, pero él sabe que hay pecado que él no ha tratado. Y Dios le dice, yo lo voy a juzgar. ¿Y cuál es el pecado que no ha tratado? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Acá tenés este sumo sacerdote que tenía sus hijos sacerdotes y sus hijos estaban blasfemando contra Dios. ¿Y él qué es lo que no hizo? No los estorbó. Me encanta esa palabra. Porque él no puede cambiar el corazón de los hijos, pero lo que sí puede hacer es estorbarlos. Estorbarlos para que ellos no blasfemen a Dios libremente, sin ninguna consecuencia, sin ningún dolor, sin ningún castigo, y ellos asuman de que está bien. Al menos si ellos van a seguir este camino, va a haber alguien que los va a estorbar y les va a mostrar que Dios y su ley son las que rigen en este hogar. Y el pecado de Elí fue no estorbar a sus hijos. Yo imagino que esto tal vez es parte de esta historia, porque Moisés va y le habla a Aarón. Y le habla duramente a Aarón, diciéndole por qué pasó lo que pasó.
Y le dice en el versículo 3, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Cuál es la razón? Dios se ha propuesto glorificarse a sí mismo en sus sacerdotes. ¿Qué significa glorificarse? ¿Qué significa glorificar a Dios? Es una idea que aparece mucho en la Biblia. A ver. Como dar a conocer quién es Él. Dar a conocer quién es. Tal vez la mejor definición. Porque Dios es un Dios glorioso. Glorioso significa que todo lo que hay en Dios es digno de admiración. Es digno de amor. Es digno de rendición. Todo lo que hay en Dios es glorioso. La gloria de Dios es infinita. Ahora, Dios, tal como agarraríamos nosotros, por ejemplo, imagínate, yo escuché esta ilustración, el sol. Nadie puede darle más luz al sol. El sol es la fuente de la luz en el día, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer es agarrar un espejo, ponerlo en una posición que haga que los rayos del sol golpeen ese espejo y entren en una habitación oscura y alumbren esa luz, esa habitación. Lo que está haciendo ese espejo es glorificando. Él no le está dando más gloria al sol, lo que está haciendo es que en una habitación oscura la gloria del sol refleje. A eso fuimos llamados nosotros. En un mundo oscuro, Dios que es glorioso opera en nosotros y los rayos de la gloria de Dios, por decirlo así, se ven en nuestras vidas y eso lleva gloria a Dios. El mundo ve a Dios en nosotros, no es gloria a nosotros. Nosotros somos simples espejos, nosotros no tenemos luz, nosotros solo reflejamos la gloria de Dios. Los sacerdotes fueron elegidos para este fin, esta función, reflejar la gloria de Dios. Y por eso cuando acá hay una persona que no obedece a Dios, no se sujeta a Dios, no valora la ley de Dios, hace su propia vida, ¿esa persona está glorificando a Dios? Cuanto mucho se está glorificando a sí mismo. Porque Él lo hizo. Él prendió este fuego, Él llevó el incienso, y eso para Dios es aberrante. Dios puso el sacerdocio para llevarle gloria a Él. Y esto es lo que pasó acá. Dios mató a estos hombres porque rompieron este principio. Para esto fueron puestos. Y termina diciendo, y Aarón cayó. Cayó significa que se quedó en silencio. Una expresión tan corta, pero con tanto significado. Porque este hombre que acaba de ver morir a sus hijos, y ahora Moisés le dice, por esto murieron tus hijos, él calla. ¿En qué actitud calla? Fíjense, este padre no se revela contra Dios, no cuestiona a Dios, sino que él calla. Y ese silencio de Aarón lo que demuestra es que él acepta la justicia de Dios. Dios fue justo al matar a mis hijos por su rebeldía. ¿Vos sabéis lo que significa decir eso para un papá? Dios fue justo al matar a mis hijos por su rebeldía. Y no solamente no rebelarse contra Dios, sino inclinarse a Dios y su actitud hacia Dios de reconocer que Dios es justo. Qué importante es esa actitud. Qué importante es para una persona que ve a Dios juzgar el pecado, que esa persona se incline ante Dios en reverencia con esas palabras: Dios es justo. Qué trágico es cuando se juzga el pecado y personas que están alrededor, en vez de tener esa actitud,
tendrían una actitud como, bueno, no estoy de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Fue la decisión, Dios lo juzgó. Cuando una persona toma esa actitud, ¿no está mostrando su falta de reverencia ante el Dios justo que estableció sus patrones y que Él ejecuta justicia? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de los falsos maestros. Y se advierte a la iglesia que hay falsos maestros que deben ser disciplinados. ¿Qué significa disciplinado? Tienen que ser echados de la iglesia. O sea, una persona que tiene una actitud que no se sujeta a Dios, que hace su propia vida y que decide él influenciar a otros con esa misma idea, ya sea doctrinal o moral, en práctica, cualquier forma de esta actitud tiene que ser juzgada. ¿Y cómo es juzgada? Echado de la iglesia. ¿Y echado de la iglesia qué significa? Lo explican en el Nuevo Testamento, los creyentes no pueden ni siquiera comer con él. No pueden ni siquiera juntarle y decirle bienvenido a nuestra casa. ¿Por qué no? ¿Por qué el creyente no puede ni comer con la persona que fue excomulgada de la iglesia? En esa confraternidad de decir, sos bienvenido a mi casa, ¿por qué no? Porque al hacerlo estaría justificando a la persona y desacreditando a Dios. Como diciendo la disciplina en realidad no fue correcta. En realidad la disciplina no debería haber sido para tanto, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es desacreditando el juicio de Dios y avalando el pecado de la persona. Y por eso dice, tiene que ser drástico. Y acá tenemos un hombre que está haciendo justamente eso. Él no está avalando el pecado, aun cuando son sus hijos los que murieron. Él no avala el pecado, él avala la justicia de Dios. Dios es justo en haber matado a mis hijos. Eso es algo tremendo en el corazón de un hombre que entiende quién es el Dios a quien él sirve. Quiero mostrar algo más. Fíjate esto. Sus hijos muertos y él en silencio. Este silencio es más que solamente justificar a Dios y no recriminar a Dios. Porque cuando vos lo mirás en el resto de la Biblia, vas a ver cómo Dios habla de esta actitud. Dios habla de la actitud de los santos frente a la justicia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 58, versículo 10, miren lo que dice. Salmo 58, 10, dice así: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Esto está yendo a otro extremo. Salmo 58, 10. Esto está yendo a otro extremo. Acá está hablando de un justo que se alegra viendo morir al impío. Ahora, ¿cómo es esto? Porque Dios no es un Dios compasivo. Dios no es un Dios que no se deleite en la muerte del impío, sino que quiere que el impío se arrepienta. ¿No es así, Dios? Dios es así. Pero Dios es así durante esta era. Pero va a llegar el día donde Dios va a traer justicia. Y la justicia no puede pasar por alto el pecado. La justicia es parte de la gloria de Dios. La justicia es parte de esas cosas que nosotros vemos en Dios y nos deleitamos. Es parte de esas cosas que vemos en Dios y nos hacen amarlo a Dios y adorarlo a Dios. ¿Y qué hace la justicia? La justicia destruye al impío. Por eso, cuando llegue el fin de los tiempos y nosotros veamos a los impíos recibiendo su justo castigo, dice la Biblia que vamos a tener alegría. Dice, mirá, en Apocalipsis 19:3, otra vez dijeron, aleluya. Hay un canto de alabanza en el cielo. Lee todo el capítulo 19. Después del 18 viene el 19. En el 18 Dios condena a la gran ramera, destruye la falsa religión mundial y ahora hay un canto. Aleluya.
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Frente al tormento eterno de estas almas, el pueblo de Dios canta aleluya. ¿En qué forma? El pueblo de Dios no se deleita en la muerte del impío, pero se deleita en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda la muerte del impío. Ay de nosotros si alguna vez nos deleitásemos en que el impío muera. Que Dios nos guarde de eso, porque Dios no es así. Dios ama al impío, Dios quiere salvar al impío. Pero ay de nosotros si no nos deleitamos en la justicia de Dios. Y no encontramos satisfacción y un silencio reverente y hasta un grito de aleluya un día cuando Dios traiga el juicio sobre el mundo rebelde a Él. Así es el Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no toma por inocente al culpable. Y esto es lo que está pasando acá. Es más, bueno, ahí está la explicación. Aarón se mantuvo en silencio. Necesito avanzar. El versículo 4, Moisés, si volvemos a Levítico capítulo 10, Moisés habla con, serían los sobrinos segundos de Aarón, porque son los hijos del tío de Aarón. Y mirá lo que les dice: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. La posición que toman algunos comentaristas de que estos no son parte del pueblo, son incrédulos, la toman basado en este versículo, porque fíjense, la idea, no solamente murieron, son tirados sus cuerpos fuera del campamento. O sea, el fuego no los consumió, solo los mató. Y sus cuerpos ahora son desechados. No son tratados como parte del pueblo, son tratados como fuera del pueblo. Esta es la idea que da Jesús en el Nuevo Testamento cuando Él habla del juicio, o Él habla en las parábolas, y Él usa esa expresión: serán echados afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere Jesús ahí? Está hablando de que esos impíos van a ser echados al infierno. No son parte del pueblo de Dios. Acá está el campamento de Dios y allá está fuera del campamento de Dios. Y fuera del campamento está el llanto y el crujir de dientes. O sea, podríamos tomarlo así: para estas personas que quisieron llegar a Dios a su manera, sin reverencia a lo que Dios dijo en su palabra, que es el único camino para llegar a Él, estas personas son tiradas fuera. No son parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, si es que tomamos esa posición de que ellos no son creyentes, tal vez podríamos ver ese paralelismo. Ahora, quiero avanzar. Y lo sacan a ellos, y lo sacan junto con sus túnicas. Algo interesante eso, ¿no? Lo sacan con sus túnicas, dice en el versículo 5. Lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Sus túnicas son las túnicas sacerdotales. ¿Vos pensás en esto? Son personas vestidas de sacerdotes que murieron bajo el juicio de Dios y son tirados fuera del campamento. Esto es algo dramático. Yo hablé recién de que a estos sacerdotes ni siquiera su función sacerdotal les guardó del juicio de Dios. Pero esta imagen me hace acordar a esa parábola de Jesús, cuando Él separa a los cabritos de las ovejas. Están vestidos de sacerdotes. Son servidores que sirvieron con esmero y con esfuerzo. Pero en su corazón no está la semilla de la fe verdadera. Ellos sirvieron a su manera para buscar su propia gloria. Y ellos ahora van a morir bajo ese juicio y van a ser echados fuera. Cadáveres vestidos de sacerdotes. Tremendo esta imagen. Bueno, cuarto punto. El juicio sobre los sacerdotes afirma aún más su responsabilidad ante Dios. El hecho que Dios juzga a los sacerdotes afirma más aún la responsabilidad que estos hombres tienen.
¿qué va a hacer Dios ahora? Dios va a desechar a estos hombres, Dios los va a afirmar. A los que quedaron vivos, frente al juicio de los que murieron, ellos se tienen que afirmar. Se tienen que afirmar en la expectativa que Dios tiene de ellos como sacerdotes. ¿Y no es esto lo que hace el juicio de Dios cuando cae sobre el pueblo? ¿No produce temor y hace que el pueblo entienda mejor a qué fuimos llamados? Nosotros lo veríamos como un día trágico, pero fue un día donde Dios afirmó su sacerdocio y lo afirmó en sus responsabilidades. Y hay un par de responsabilidades que yo les puse ahí. La primera, la responsabilidad de ser un ejemplo de sujeción. Y mirá el versículo 6. Mirá lo que Dios le va a decir. Entonces Moisés dijo a Aarón y Eleazar y Tamar, sus hijos, son los dos hijos que quedaron, y Aarón, los 3 sacerdotes: no descubras vuestras cabezas, ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni venga la ira sobre toda la congregación. ¿Qué es esto que Dios hace? Dios no tiene compasión de este padre que acaba de perder a sus hijos, que ahora no puede llorar por sus hijos. Dios le prohíbe llorar. Al final dice que la congregación, la casa de Israel, ellos lamentarán, pero el sacerdote no lamentará. ¿Por qué el sacerdote no puede lamentar? Bueno, él es padre en segundo lugar, es sacerdote en primer lugar. Es lo que le está diciendo acá. Tu función sacerdotal no te permite en este momento llorar por tu hijo que murió. Esto sé que es durísimo. Sé que una persona que no teme a Dios le parece sin sentido todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo Dios actuaría de esa manera? Pero para que los que conocemos a Dios entendemos la razón. Dios está diciendo a Aarón que él debe ser el modelo para toda la congregación de lo que significa sujetarse a Dios, confiar en la justicia de Dios, afirmar los hechos que Dios acaba de hacer frente a toda la congregación. Y él debe hacerlo aún frente a su dolor. Parece una locura. Pero no es lo que dijo Jesús también. ¿Se acuerdan esa vez que se le acercó uno y le dijo: Señor, quiero seguirte. Deja que entierre a mi padre y después te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. ¿Qué? Es mi papá. Sí. Pero el Mesías está acá. Hoy. Mañana no va a estar. Y hoy es el día de seguir al Mesías. Imagínate esto. Imagínate una persona que está en un velorio enterrando a su papá. Él está llorando. Su papá era todo para él. Él lo amaba a su papá y está ahí. Y te invitan a predicar el Evangelio. Y vos llegás y vos sabés que su papá siempre rechazó a Cristo. Siempre le dio la espalda hasta el último día. Vos no podés decirle a ese hombre: tu papá está en el cielo, ¿no? Porque lo más probable es que su papá esté en el infierno. Y ahora vos te parás y predicás. Esa persona está pensando en su papá, en el dolor de su papá. Y de repente él te escucha que vos le decís: el que no cree ya ha sido condenado. Sos pecador. Vos vas a morir en el tormento eterno a menos que hoy te arrepientas y creas en Cristo. ¿Sabés lo que tiene que decidir esa persona en ese momento? En su mente y en su corazón, él tiene que dejar a su papá ir al tormento eterno y él buscar la salvación de su alma. ¿O no es eso lo que tiene que decidir? Él tiene que llegar a un punto de revertir y entender
En primer lugar, Él es hijo de Dios. En segundo lugar, Él es hijo de su papá. En este sentido. No me malentiendan en todos los demás sentidos de la responsabilidad que tenemos hacia nuestras familias. Pero acá está Jesús diciendo, dejá que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Es difícil pararte en ese velorio. Se los digo, de verdad. Porque lo que más desea esa persona es que vos le des esperanza por su papá. Y vos ahora le vas a llevar a mirar a Dios como su juez y a Cristo como su Salvador. Pero acá está Aarón frente a este lugar. Él dice, no llores por tus hijos. Que la congregación llore, vos sos un sacerdote. Es tremendo. Él debe ser un ejemplo de sujeción a Dios y a la justicia de Dios. Segundo lugar, él debe ser un ejemplo de perseverancia. Él debe ser un ejemplo de perseverancia. ¿Vos pensás que no se cruzó por su mente abandonar? Primer día de sacerdocio, sus 2 hijos mueren. ¿No sería lo más natural? Chao. Que sea otro sacerdote, si así voy a terminar. Mi familia, yo amo a mi familia, quiero cuidar a mi familia, me voy con mi familia. ¿Y qué va a hacer ahora este hombre? Primer día del sacerdocio. ¿Y qué le dice Moisés en el versículo 7? Ni saldréis de la puerta del tabernáculo, o sea, no pueden llorar, ni van a salir. No se van a ir de este lugar de servicio. Ni siquiera unas vacaciones. Ni siquiera unos días libres para que Aarón llore la muerte de sus hijos. ¿Y sabes lo que le dice? Aún hoy sos sacerdote. No salgan. ¿Por qué no salgan? ¿Por qué no podían dejar el ministerio sacerdotal? No hay otro sacerdote. ¿Quién va a representar a Dios al pueblo ahora? Y el pueblo a Dios. Al pueblo a Dios. ¿Quién lo va a hacer? Ellos son los únicos. Los únicos que se pueden parar en ese momento de dolor y hablar y hacer lo que va a mostrarle al pueblo quién es Dios en este momento. El sacerdote nunca deja de ser sacerdote. Aún en el momento de dolor más grande de su vida, Dios le dice, vos vas a ser un ejemplo de perseverancia. Y vas a seguir cumpliendo este día las funciones sacerdotales. No saldréis. ¿Por qué? Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ustedes fueron elegidos para esto. Ustedes son los sacerdotes y deben permanecer. Tercer punto. Deben ser un ejemplo de discernimiento. En esta situación, Aarón y sus hijos tienen que ser un ejemplo de discernimiento. Y primero el versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, mirá, y luego interesante, prestad atención, Jehová habló a Aarón. Es la primera vez y la única vez que encontrás esa frase. Hasta ahora, ¿a quién le hablaba a Dios? A Moisés. ¿Y ahora a quién le habla? A Aarón. ¿Y cuándo le habla a Aarón? El día de más dolor, probablemente de toda su vida. Acaban de morir sus hijos. Y Dios le va a hablar. ¿Y qué le va a decir Dios? Mirá, parecería que Dios insiste una y otra vez en cuál debe ser su perspectiva y su vida y su visión. Versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Cómo sale Dios con esto ahora? ¿Qué tiene que ver en toda esta situación el vino? Porque, bueno, algunos toman este versículo y dicen, ahora entendemos. Lo que pasó fue que estos 12 hijos hicieron lo que hicieron porque estaban alcoholizados. Y acá Dios le dice, no tomen más porque el vino es el pecado más grave que hay y por eso yo mato a todo el que toma vino. Le viene muy bien en algunas teologías. Pero bueno, Dios aborrece
la borrachera. Pero acá todo el eje de la situación no es la borrachera, todo el eje de la situación es la actitud. Ya hablamos, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de ellos? El pecado de ellos fue la actitud que ellos tuvieron hacia Dios. Ese fue el problema. ¿Pero por qué Dios le habla del vino ahora? Bueno, porque parte del problema fue una actitud de estos hombres de falta de discernimiento. Tal vez por tomar ligeramente los mandamientos de Dios. No lo sé. Tal vez por no pensar que era importante cumplir cada detalle. Por alguna razón, ellos no pudieron discernir qué era lo que tenían que hacer. Y esa falta de discernimiento les mató. Así que ahora Dios le dice a Aarón, Aarón, vos tenés que tener cuidado a partir de este día, que no haya nada que interrumpa tu discernimiento espiritual. Porque vos estás en un lugar sagrado. Y Dios te puede destruir por tu pecado. Y tu mente tiene que estar siempre despierta para analizar, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios. Y si tu mente se entontece en algún momento por alguna situación, vos vas a quedar expuesto a la destrucción. Ahora, el vino puede entontecer una mente, es verdad, y hacer que uno pierda la capacidad de discernir. Lo importante acá es lo que es capacidad de discernir, ¿no? Porque mirá lo que dice el versículo 10. ¿Para qué? Para poder discernir y para poder enseñar. Hay dos cosas que el sacerdote tiene que hacer. Él tiene que poder discernir y él tiene que poder enseñar. ¿Somos sacerdotes todos? ¿Sí? ¿Es solamente la tarea del pastor saber discernir qué cosa hay que hacer y qué cosa no hay que hacer? ¿Es solamente la tarea del pastor poder enseñar a otro lo que tiene que hacer o no tiene que hacer? ¿De quién es? De todos nosotros. Pero si nuestras mentes están entontecidas, mirando televisión toda la tarde y teniendo nuestra imaginación y nuestro pensamiento en cualquier nube y no pensando en las cosas de Dios, si nuestra mente está entontecida, queriendo buscar las cosas de este mundo y todo el tiempo pensando en cómo ganar un poquito más de dinero, cómo lograr mis objetivos, y no estoy esforzándome en discernir las verdades de Dios y en entender los principios de Dios, si nuestra mente está entontecida con todo lo que hay alrededor nuestro, ¿cómo lo vamos a discernir? ¿Cómo lo vamos a enseñar a otro? Dios le dice a Aarón, no tomen vino. Y yo les digo a ustedes, no tomen vino, pero más que eso, discierna tu mente. Cuando vos te vas el domingo de acá, vos no tenés que decir, bueno, se cerró ese capítulo, terminé el culto, ahora me voy a mi vida. ¿Sabes lo que vos tenés que hacer? Meditar, pensar, anotar, tratar de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y cuando te levantás mañana, lo que tenés que hacer es buscar en la palabra de Dios, porque Dios te lo dice por algo, no te lo dice por nada. No estás acá solamente para aburrirte, estás acá para que Dios te instruya y aprendas a discernir y a enseñar. Y no tenemos que dejar que nuestra mente se entontezca y se vuelva así vana, vacía. Tiene que ser disciplinada nuestra mente, pensando los pensamientos de Dios constantemente, la palabra de Dios, la ley de Dios, porque somos sacerdotes. Y si Dios nos juzga, más tenemos que reconocer lo importante que es tener la mente entrenada, tener la mente disciplinada. Esto es lo que pasó acá. Tenés que saber, Aarón, que vos debés ser un ejemplo de discernimiento, y nosotros también. Y también un ejemplo de comunión, dice el versículo 12, porque ahora Aarón no va a ser descartado, no va a ser marginado, no se le va a quitar ningún privilegio. Todo él lo vuelve a tener, aún, fíjate, estas comidas, las comidas de celebración, de comunión con el pueblo de Dios. Acá está, Aarón, vení, comé con tu familia en la presencia de Dios y deleítense en la provisión de Dios. Ser ejemplo de comunión. Bueno, el último punto dice, entonces el juicio de los sacerdotes viene por el pecado, viene con la severidad que él considera necesaria, viene acompañado de la reprensión, afirma aún más su responsabilidad
El juicio sobre los sacerdotes requiere supervisión permanente. El juicio de los sacerdotes requiere supervisión permanente. ¿Qué es supervisión? ¿Qué significa esa palabra? Revisar todos los días, ¿no? ¿A vos te supervisan en el trabajo? ¿Qué tenés que hacer? Cuando vas a llegar, por ejemplo, tenés que dar el presente, ¿sí? Marcar tarjeta. Cada tanto pasa alguno a mirar, cada tanto te llaman, cada tanto... ¿Por qué? Y bueno, el policía, si no, imagínatelo, nunca rinde cuenta de nada. Allá lo tenemos, ¿no es cierto? Podría estar dando vueltas, haciendo su vida. ¿Necesita supervisión o no? ¿Y el empleado necesita supervisión o el patrón lo deja que haga su vida? ¿Sí? ¿Y el sacerdote necesita supervisión? Sí, necesita supervisión. Mirá lo que va a pasar acá. El versículo 16. Bueno, Moisés le da toda esta instrucción. Miren, tienen que comerse todo el sacrificio y tienen que volver a todas las funciones como antes. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Empezó a mirar Moisés y dice, mira, no veo dónde están los huesitos del corderito que se comieron. ¿Dónde estará? No aparece por ningún lado. Entonces, venga para acá. ¿Dónde está el macho cabrío? La respuesta es, se halló que había sido quemado. Pero eso no era lo que había que hacer, ¿no? Se lo tenían que comer. Acaban de pecar por desobedecer a Dios. Y ahora tenemos de nuevo este macho cabrío que había que comerlo y no se lo comieron. Vuelta a desobedecer, ¿no? Y ahora Moisés se enoja. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué piensa? ¿Cuándo van a aprender a obedecer lo que Dios dice? Moisés se enoja por la rebeldía que él ve. Él dice, debe haber obediencia y ellos no están obedeciendo. Creo que se enoja por otra razón. Dios le había dicho que si ellos no cumplían, no solamente a ellos lo iban a destruir, sino que la ira de Dios iba a caer sobre toda la nación. Moisés se siente responsable por la nación. Él no quiere que la nación sea destruida y ahora ve que estos hombres desobedecen y ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué hace Moisés? Dice, bueno, ya está, me cansé de decírselo. Hagan su vida. ¿Hace así? Va y los llama. Les pregunta. Eso es algo importante. Si una vez te enojas con el pecado de otra persona, lo primero que tienes que hacer es preguntar. Porque arranca esta sección con Moisés enojado, pero termina esta sección con Moisés como satisfecho. Hubo algo que le dijeron estas personas que hizo que Moisés entienda algo y entonces su ira se fue. Y no estaba bien castigar a estas personas. Moisés se va a dar cuenta de eso. Hay que preguntar para poder entender antes de juzgar. Porque después de hablar y hablar y hablar y hablar, en un momento Moisés iba a quedar satisfecho. ¿Satisfecho qué significa? No hay más tumulto en el corazón, hay paz en el corazón. ¿Sí? Está conforme con lo que escuchó. ¿Y qué fue lo que escuchó Moisés? El pecado es pecado, no importa quién lo hizo, no importa cuándo lo hizo, hay que destruir al pecador. ¿Sí? ¿El pecado es pecado? El pecado es siempre pecado. Pero acá entra otro factor que Moisés trata de discernir y termina llevándolo a la satisfacción. ¿Cuál es el factor? Le pregunta el versículo 17, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa y le da toda la explicación. Le pregunta y le explica por qué le está preguntando esto. Es muy importante que me responda bien esta pregunta. ¿Sí? Porque en base a esta pregunta va a venir las consecuencias. Es muy grave lo que acaban de hacer. Versículo 18. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda. Ni llevaron la sangre, ni se comieron la ofrenda. Muy grave, ¿no? Muy grave. Porque para eso son sacerdotes y para eso trajeron el holocausto. Pero el versículo 19, respondió Aarón a Moisés. Y acá está la respuesta. ¿Cuál es la diferencia
diferencia entre los dos hermanos pecan y son consumidos. Dos hermanos pecan y están satisfechos y no son destruidos. ¿Cuál es la diferencia? Es el versículo 19. A ver, tratando de crear expectativa. ¿Quieren saber lo que dice el versículo 19? Es muy importante. He aquí, hoy, han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? ¿Qué significa? ¿A dónde llega? Bueno, Aarón va a decir un par de cosas. Él va a decir, el sacrificio se hizo, pero hoy a mí me sucedió esto. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es lo que le sucedió a Aarón? Sus dos hijos murieron. Fueron juzgados por Dios por esa actitud. Pero lo que le preocupa a Aarón no es que sus dos hijos murieron. Fíjate que Aarón no dice, mis dos hijos murieron. ¿Qué esperaba Moisés? ¿Que obedezca también ahora? Aarón no está diciendo, como tengo dolor, está bien que yo peque. No está diciendo. El dolor nunca es justificativo para el pecado. ¿Sí? No puedo decir, bueno, pero mira mis condiciones. Está bien que yo peque. Si yo digo esa actitud, ahí hubiese salido de nuevo el fuego y hubiese muerto Aarón y sus dos hijos en ese mismo lugar. Pero ¿qué fue lo que terminó diciendo Aarón? La última frase es la clave, una pregunta que él hace. ¿Sería esto grato a Jehová? De alguna manera, Aarón llegó a la conclusión de que dar ese sacrificio y comer eso no iba a ser agradable a Dios. ¿Qué es lo que le preocupa a Aarón? Agradar a Dios. Él va a hacer cualquier cosa que agrade a Dios. Pero él está luchando con un criterio, porque por un lado, a veces las decisiones de qué hacer no son tan fáciles, ¿no? Por un lado, él tiene que comerlo. Esa es la orden. Pero por otro lado, este sacrificio, este holocausto, se ofreció en el contexto de un gran pecado. ¿Será que Dios lo va a aceptar? Y es más, Aarón está en el medio de gran angustia. Y hay un principio, mirá, en el Deuteronomio 26:14. Dejen un poquito ahí, mirá, Deuteronomio 26:14. Acá hay una persona, un sacerdote, dando cuenta de su ministerio sacerdotal. Mirá el 13. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me han mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni he olvidado de ellos. O sea, está dando cuenta que todo lo hizo bien. Y mira el versículo 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. Fíjate, estas personas, cuando se hable más adelante de todas estas leyes, parece que entendían que uno no podía celebrar la fiesta de comunión y de consagración a Dios estando en luto. Porque acá lo dice, mira, yo estoy bien, yo cumplí con todo, no comí en mi luto. Entonces puede ser, por el argumento que da Aarón, que Aarón esté luchando con esta idea. Tengo que comer, pero tengo tanta amargura en mi corazón, tanto dolor en mi corazón, que no puedo sacarlo para disfrutar. Y esta comida es una comida de gozo. ¿Y cómo hago? Entonces decido no comer, no sea que al comerlo yo tenga luto en mi corazón y le sea desagradable a Dios. ¿Qué es lo que Aarón está diciendo? Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios en cualquier forma. Y yo voy a usar mi criterio para tratar de decidir qué es lo agradable a Dios. Y voy a tomar una decisión. Y voy a decir, esto es lo que va a agradar a Dios. Cuando yo tome la decisión, puede ser que me equivoque. Puede ser que me equivoque en la decisión.
Porque para Moisés, Aarón se equivocó. Aarón tendría que haber comido. ¿Sí? Él tendría que haberlo hecho. No hacerlo fue desobediencia. No hacerlo trae consecuencias en su vida y en la del pueblo. Pero Moisés queda satisfecho. ¿Sabes por qué queda satisfecho? Porque todo el punto acá es un punto de actitud. ¿Cuál es la actitud que Dios juzga? No me importa lo que dice Dios, yo lo hago a mi manera. ¿Cuál es la actitud que Dios bendice? Yo quiero agradar a Dios. Y Dios puede ser misericordioso con un sacerdote que se equivocó, con la actitud sincera de agradarlo a Él. Pero Dios no va a permitir un sacerdote que es negligente con su función. Y no le importa agradar a Dios. Él no lo va a permitir a eso. Y por eso ahora Moisés queda satisfecho. Y Dios queda satisfecho frente a esto. Bueno, hay muchas lecciones que nos enseña este pasaje en cuanto a cómo nosotros tratamos el pecado dentro de nuestra iglesia y en nuestra vida personal. La actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia el pecado? Bueno, oramos y terminamos.